Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La huella de la Dana, programa especial desde esta casa, desde 7 Televalencia. Les hemos retransmitido en directo ese funeral de Estado. Se han cumplido totalmente el horario previsto con los discursos, la ofrenda y el mensaje final del rey. Manu, ¿cómo está el ambiente despidiendo, imaginamos, a sus majestades los reyes? Pues ahora sí, Silvia, Sus Majestades los Reyes ya han abandonado esa sala, el interior del Museo Príncipe Felipe, y como vemos a nuestras espaldas, también el resto de autoridades comienzan a abandonar en este punto, y en cuanto los Reyes abandonaron esa sala y se comenzaron a ver salir las distintas autoridades, hemos vuelto a escuchamos ya de nuevo las manifestaciones, los grupos de gente que se encuentran alrededor de esta ciudad de las artes y las ciencias. Ahora se mantuvo el silencio, se respetó por completo este homenaje de Estado a las víctimas, pero vuelven a escucharse esos encuentros. Aquí sigue reinando el silencio y sobre todo resuenan esas palabras de las víctimas, esos mensajes en los que hablaban de recuperar sus vidas, de volver a la normalidad. Vemos ahora ese movimiento, ese trasiego de coches por detrás, porque se encuentran en estos momentos saliendo Sus Majestades los Reyes de España. Lo vemos en nuestras espaldas, también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esta comitiva que abandona ya ahora mismo, como vemos en directo, esta ciudad de las artes y las ciencias. Aquí ya poco más, estamos esperando ya la salida de los familiares y ahora los protagonistas, el protagonismo viaja hacia las localidades de la zona cero, porque allí es donde ahora se multiplican los actos. Muchas de ellas han mantenido respeto por este horario de este homenaje que se ha cumplido de manera escrupulosa. Empezaba puntualmente a las 6, terminaba a las 7 de la tarde y ahora comienzan el resto de actos. Como decíamos, hoy el mensaje más potente aquí, el de las víctimas, que piden que no se les olvide, dan las gracias a los voluntarios y sobre todo recuerdan a sus familiares pidiendo justicia. Por cierto, comienza a gotear, comienza a llover en la ciudad de las artes y las ciencias. Gracias, Manu. Despedimos la conexión con ese funeral de Estado. Se cumple el horario de 6 a 7 y efectivamente comienzan los actos en la mayoría de los municipios. En concreto, en Picaña, justo debajo de donde nos encontramos, aparecen ya cientos de vecinos que durante toda la tarde ha sido un goteo constante. Se han reunido en este punto para rendir homenaje a las 56 personas que perdieron la vida a ambos lados del Barranco del Pollo, ese barranco que se desbordó y provocó la gran catástrofe en esta localidad. Comenzamos la ronda, nos vamos hasta Picaña, acto también destacado el que se está viviendo esta tarde. Allí está Óscar Martínez. Buenas tardes, Silvia. Seguimos en Picaña, en esta localidad de L'Horta Sud, donde hemos presenciado hace un momento ese minuto de silencio mientras las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat tocaban a difunto. Un minuto de silencio que se ha roto con un emotivo aplauso en recuerdo de las víctimas de la Dana, que hace justo un año se llevaba 11 vidas en esta localidad de Picaña. Posteriormente hemos podido escuchar las palabras de una de las vecinas de la localidad, quien en representación de todas las familias damnificadas ha tenido unas emotivas palabras, en este caso para su padre, quien pereció en las aguas
hace justo un año. En estos momentos, el Centro de Mayores está ofreciendo una corona de flores de parte de toda la población, una ofrenda de toda la población de Picaña a las 229 víctimas que perdieron la vida en las riadas de hace justo un año. Posteriormente, vecinas y vecinos, quienes ya están con un cirio encendido en sus manos, tendrán la oportunidad de dejar a los pies de la cruz de esta Plaza de la Constitución esos cirios encendidos en honor a las 229 víctimas que perdieron la luz hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, una fecha que va a ser imposible de olvidar a todas y todos los habitantes de la Comunidad Valenciana. Gracias, Óscar. De Picaña precisamente conectamos con Paiporta porque justo debajo donde nos encontramos comienza ese minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Siguiendo este acto, nuestra compañera Inma Vilar. Pues sí, Silvia, estamos aquí en este puente que es de homenaje a todas esas víctimas de la Dana, que ahora, como veis, está hasta arriba de gente, de todas esas personas que hemos estado viendo durante bastante rato, que estaban abrazándose, llorando, recordando a todas esas víctimas de la Dana, sobre todo aquí en Paiporta, que es uno de los municipios más afectados y que más muertos ha tenido en la localidad. Y bueno, como veis, está todo el puente del Barranco del Pollo lleno de todos esos cirios para recordar a todas las víctimas. Y ahora estamos esperando porque en tan solo 20 minutos da comienzo un acto aquí, que justo está ahí el ayuntamiento. Estaremos ahí para verlo porque va a dar comienzo el acto en el que pues se va a conmemorar a todas esas víctimas un año más tarde, y constará pues básicamente de un cuarteto que va a iniciar con música y además también pues unos discursos y 3 minutos de silencio, como han hecho ya en diferentes municipios. Así que allí estaremos a ver si podemos hablar con el alcalde y que nos cuente pues cómo están viviendo este día tan duro aquí en Paiporta. Gracias, Inma. Lo estamos viendo también desde aquí, desde este balcón donde nos encontramos. Son muchísimos los vecinos. Nos lo han ido contando a lo largo de la tarde, que hoy era un día especial, que nadie iba a faltar porque son muchas las familias rotas en este municipio. 56 fallecidos. Hoy se les rinde un merecido homenaje en esta localidad, en Paiporta. Misas, vigilias, velas encendidas, es el escenario ahora mismo que predomina en todos los municipios afectados por la Dana. Además, precisamente se ha respetado ese funeral de Estado para hacerlo coincidir con los actos y que también se pudiera ver en directo desde sus casas este homenaje que les hemos retransmitido en directo. Un pueblo, el de Paiporta, que se recupera poco a poco de la catástrofe, pero que nos decían sus vecinos que es complicado, sobre todo cuando se acerca esta fecha en la que se revive esos momentos tan delicados. Especialmente también nos contaban que todos los vecinos lo pasan mal cuando volvemos a tener esos avisos de alerta roja con lluvias, porque viven con temor lo que hace un año vivieron intensamente. Seguimos con nuestros compañeros, vamos a conectar enseguida con nuestro compañero Joan Villanueva, porque él está en un punto destacado, es la pedanía de La Torre, una de las zonas también más importantes afectadas por la ciudad de Valencia. Pero antes nos vamos hasta Torrent, porque allí la localidad esta semana ya celebraba un acto en homenaje a sus víctimas. Este es el mensaje que trasladó Amparo Folgado, la alcaldesa de Torrent. Hemos querido rendir homenaje a todos nuestros vecinos de Torrent, los 11 personas que fallecieron en Torrent, 8 que eran vecinos de la ciudad de Torrent, con esta rotonda que representa un bosque de acero, con cada uno de los árboles es cada uno de aquellos vecinos que fallecieron.
y hemos querido también que en ese anillo circular que sea la unión de toda la ciudad de Torrent con ellos, con sus nombres, y que además nunca los olvidemos y les acompañemos a las familias en momentos tan duros como el que vivieron ya a partir del día 29 de octubre y están viviendo durante todos estos meses. Un monumento para el recuerdo, un monumento para la reflexión, para la memoria, para el recogimiento, algunos de ellos, como me trasladaban, para la oración, para venir a recordar y para venir sobre todo a acompañar. Y eso es lo que hemos querido trasladar, toda la corporación, toda la ciudad de Torrent, por ellos, por sus familiares fallecidos y para que nunca los olvidemos. Y para que nunca los olvidemos, este es el mensaje que estamos escuchando repetidamente a lo largo de toda la tarde. Ese es el objetivo, recordarlos, que no se olvide esa cifra de fallecidos, 229 personas. Cifras de La Habana que hoy, un año después, recordamos: 229 fallecidos, 300.000 personas que se vieron afectadas durante ese tsunami que invadió la provincia de Valencia. Más de 30.000 millones ha sido la inversión necesaria para la reconstrucción y también en algunos puntos para la prevención, para estar más preparados en caso de nuevas emergencias. Hablaremos también de la salud mental, algo que preocupa y mucho a las autoridades, especialmente de los municipios. Pero antes Inma nos cuenta este acto tan emotivo que se vive ahora mismo en las calles de Paiporta. Inma. Pues sí, como ya les he comentado antes, estoy aquí en el puente de Paiporta, sobre el Barranco del Pollo que se desbordó hace un año, y la verdad es que la gente no quiere hablar, la gente está muy conmocionada, y por eso, bueno, pues estamos con dos habitantes de aquí de Paiporta que lo vivieron, no fueron afectados porque tienen una finca más alta, pero sí que han vivido de primera mano cómo fue que su municipio se inundara. Vaya, que sí, fue desde el balcón observábamos todo el desastre que ocurría en la calle, ¿no? Los coches se arrastraban, la gente gritando. A las 8 de la tarde, cuando ya hacía rato que estábamos observando todo eso, es cuando sonó la alarma, esa puñetera. En fin, somos de los que también han perdido cosas, 2 coches, una moto, no nos ha pasado nada. Y hace un año justamente todo esto, y estamos aquí pues solidarizándonos con la gente, con el pueblo, y en fin, parece que vamos a intentar arrancar a partir de hoy. Bueno, y es algo que se está comentando mucho últimamente con todas las alertas naranjas, rojas que se enfrenta últimamente la Comunidad Valenciana. No sé si ustedes tienen ese temor a cuando vuelve a sonar esa alerta en todos los móviles. ¿Volvéis a tener miedo? Pues sí, la verdad es que hace poco, cuando las lluvias, ¿no?, que fueron por la noche, pues la verdad es que yo creo que la mitad de la población de Paiporta no pudimos dormir, porque te queda un poco, o sea, tienes un poco el resquemor. Sabes que la misma situación es difícil que vuelva a pasar, pero puede volver a pasar, ¿no? Bueno, y no sé cómo estáis viendo el ambiente hoy aquí. ¿Cuánto pensáis que va a tardar, por ejemplo, Paiporta, que es uno de los municipios más afectados, en conseguir dejar esto un poco atrás? Pues bueno, ayer el alcalde en una entrevista también decía que de los materiales de la reconstrucción nos va a costar 6-7 años. Psicológicamente mucha gente todavía afectada, sobre todo los que han tenido problemas y víctimas, y en general ya se ve sonrisa, ya se ve alegría de conversaciones, de terrazas que la gente... Veremos a ver si vamos saliendo del trauma este. Bueno, y supongo que también, aunque no hayáis sido afectados, habéis estado ayudando a todas las personas afectadas. ¿Consideráis que a lo mejor, a pesar de esta gran catástrofe, ha servido para darnos cuenta de que los vecinos de Paiporta son los que realmente acaban ayudando? Sí, por una parte sí, pero por otra parte también piensas que bueno, que las cosas podrían ir un poco mejor también, en algunos aspectos. O sea, que sí que entre nosotros sí que se nota más, pero necesitaríamos más, o sea, más apoyo y más dinero, lógicamente, para las cosas así de, yo qué sé, pues el auditorio, hay muchas cosas que necesitan mucho dinero. Y eso es cuestión de las administraciones.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro testimonio. Nada, yo voy a seguir aquí porque en apenas unos minutos va a llegar esa marcha de todas las personas que están caminando hacia aquí, que van a terminar aquí en Paiporta, así que ahora veremos a ver cómo está yendo. Empiezan a caer las primeras gotas, no sé hasta cuándo podremos estar. Gracias, Ima. Así es, comienzan a abrirse los paraguas. Este es el aplauso ahora mismo de los vecinos de Paiporta. Aplauso en homenaje a esas 56 personas que perdieron la vida un año después. Paiporta sigue luchando por volver, como decía ese vecino, a la vida después de ese tsunami que se llevó todo por delante y sepultó en el barro a sus habitantes. Pocos ocultan el miedo a que otra riada pueda suceder de nuevo, aunque también son conscientes de que es un temor con el que tienen que aprender a convivir, porque va a regresar cada otoño en forma de tormenta. Con el paso de los meses, las heridas más visibles parecen haber cicatrizado, pero las más profundas continúan abiertas, marcadas por esa sensación y por ese recuerdo de unas muertes que nunca tendrían que haberse producido. Comienza la marcha con esas pancartas iniciales, los vecinos todos con velas en las manos, que además se han repartido voluntariamente aquí abajo por los propios vecinos. Van a recorrer esa pasarela al otro lado del barranco. Emoción máxima con esas velas que rodean este barranco del Pollo. Abarrotado está ahora mismo este punto en la localidad de Paiporta. Con estas imágenes les vamos a dar paso a más testimonios, porque también la empresa privada estuvo volcada desde el minuto 1 en esa reconstrucción. Hemos querido saber la labor que llevó a cabo la entidad BBVA en Valencia. Seguimos en el especial Un año después de la Dana en 7 Televalencia. Queremos, a partir de esta parte del programa, pulsar también la labor de numerosas empresas que se volcaron desde el minuto 1 con los afectados y con los municipios. Nos hemos trasladado a la sede de BBVA en Valencia. Nos recibe César Lorente, es el director de Transformación y Productividad de la Territorial Este de BBVA. César, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Y gracias por abrirnos las puertas de la sede. Queremos pulsar cómo fue también esa parte solidaria y de acción de la entidad BBVA. Ese 29 de octubre se cumple ahora un año de esa catástrofe. ¿Y cómo responde en ese momento BBVA? Bueno, desde el primer momento, ante una situación tan especial, nos dimos cuenta que teníamos que hacer actuaciones especiales, que necesitábamos estar muy cerca de los clientes, y desde el primer momento pues volcamos toda nuestra atención, además de en esas labores solidarias que cada uno de nosotros empeñó, a reaperturar las oficinas que teníamos en las localidades más afectadas, en ofrecer un servicio directo, en escuchar a nuestros clientes, en ofrecer también líneas de crédito blando, en recaudar también fondos para ayudar a los afectados, y nos volcamos las primeras horas en eso. Es más, como ejemplo, el primer fin de semana, que fue el día 1 de noviembre, 2 y 3, viernes a domingo, que eran festivos, pues sí, todos los equipos de gestión y todos los equipos de dirección estuvimos llamando a clientes para decirles, en primer lugar, escucharles ante esa situación tan especial, y en segundo lugar decirles que estábamos a su lado, que les íbamos a acompañar, que no iban a estar solos. Bueno, pues acompañamiento y solidaridad fueron las primeras palabras de reacción de la entidad BBVA. Nos decía César que, lógicamente, numerosas oficinas de BBVA quedaron prácticamente arrasadas por la Dana. Cuéntenos esa radiografía, porque municipios como pues, Alfafar, Benetúser, Massanassa, ¿cuál fue la situación? Bueno, en nuestro caso teníamos 22 oficinas en 21 de las localidades más afectadas. Gracias a Dios conseguimos en cuestión de muy pocos días reaperturar todas ellas para estar muy cerca de nuestros clientes, pero es verdad que en el caso de 8 localidades tuvimos ciertas dificultades. En 4 de ellas los daños fueron importantes, has nombrado muchas, y tardamos como un par de semanas en poder reaperturar, pero
hay otras 4 que se vieron completamente destrozadas. Entre ellas Paiporta, quizás. Paiporta, Aldaya, Benetússer y Algemesí. Bueno, la situación de nuestras oficinas era un reflejo de cómo estaba la población de esas localidades. ¿Qué hicimos? Bueno, pues conseguimos traer unos vehículos para ofrecer servicio de caja que nos cedieron nuestros compañeros de Turquía, que están habituados a siniestros, a situaciones más especiales como terremotos. Nos los facilitaron y en cuestión de un par de semanas pudimos poner esos vehículos a disposición de la población en esas localidades más afectadas. Y también pusimos en esas localidades oficinas móviles, de tal manera que todos los equipos de gestión estaban en esas oficinas móviles y en los vehículos teníamos el servicio de caja, tanto con un cajero para ofrecer el ingreso y la retirada de efectivo, como ATMs que también permitían esos autoservicios. Unidades móviles que fueron importantísimas en esos días clave, en esos días de emergencia. ¿Cómo recuerda esta etapa y sobre todo los trabajadores, ¿no?, de BBVA que estuvieron ahí en esa zona cero y que era tan importante conseguir lo que nos está diciendo, dinero metálico, porque no había luz? Bueno, era dinero metálico, pero al mismo tiempo también, imagínate esos primeros días que esas sociedades se encontraban con todos sus bienes, enseres, viviendas, vehículos, todo destrozado, y muchos de ellos además con sus empresas y medios de trabajo también destrozados. Necesitaban mucha cercanía, que estuviéramos cerca, que les ayudáramos, que les escucháramos, que les pusiéramos los trámites, todas las cuestiones sencillas, que les acompañáramos al principio en la gestión de sus siniestros ante el consorcio. Bueno, estuvimos volcados en toda esa labor. También en lo que se refiere a la disposición de efectivo, en BBVA lo que hicimos es retirar la comisión en cualquier cajero de toda nuestra red de cajeros de la provincia de Valencia para clientes y no clientes, facilitando la retirada de efectivo en cualquiera de nuestras oficinas sin ningún tipo de comisión ni de gasto. Objetivo, estar con los afectados. ¿Cuánto tiempo llegaron a estar las unidades móviles? Varias semanas. Estuvieron meses, como 2-3 meses, hasta que conseguimos rehabilitar pues esas oficinas que le he dicho, esas 4 oficinas en esas 4 localidades que requerían una actuación íntegra. César, después de narrarnos toda esa labor tan importante que hizo la entidad financiera, ¿qué podemos aprender de lo vivido y cómo se prepara una entidad como BBVA para posibles emergencias que nos puedan venir? Bueno, con lo que pasó fruto de la Dana, la sociedad española y sobre todo la sociedad valenciana ha demostrado ser una sociedad resiliente, solidaria y con una actuación absolutamente ejemplar. Por nuestra parte, aparte de poner todos nuestros recursos, toda nuestra flexibilidad, bueno, somos un equipo humano que está enraizado en esta comunidad, que está ayudando por el crecimiento y que no solamente ofrecemos soluciones financieras, sino que queremos estar al lado de nuestros clientes con escucha, ayuda y acompañamiento. Pues César Lorente es el director de Transformación y Productividad del Territorial Este de BBVA. Gracias por abrirnos las puertas y sobre todo por habernos relatado cómo fueron esos días y cómo fue la acción inmediata que llevaron a cabo. Gracias. La pata solidaria también de entidades financieras, el aplauso de fondo de los vecinos de Paterna. Acaba de terminar un castillo de fuegos artificiales también en memoria de las víctimas, y como decimos es el calor, el homenaje que están realizando ahora mismo los vecinos de la localidad. Empieza a llover, no mucho, pero chispea, lo que provoca que la mayoría de vecinos ya hayan sacado sus paraguas, porque de aquí no quieren irse y no se van a ir porque están todos reunidos. Empieza ahora a las 7:30 en punto de la tarde ese acto organizado por el Ayuntamiento de Paiporta, esa vigilia, ese silencio que vamos a vivir también en homenaje a las 56 personas que perdieron la vida en esta localidad de Paiporta. Seguimos desplazados por todos los municipios afectados por la Dana. Les vamos a contar también esa marcha a la que hacíamos referencia anteriormente desde la pedanía de La Torre, Sedaví, Benetússer. Estas poblaciones se unen para rendir también un homenaje a los fallecidos.
Hemos estado en otra de las localidades más afectadas por La Habana. Hablamos de Catarroja, hablamos con su alcaldesa y nos contó cómo está siendo de difícil la reconstrucción y volver a la normalidad. Allí estuvo con la alcaldesa Manu Seguí. Hace un año se paralizaba la vida en Catarroja. Saltaban todas las alarmas tarde, porque aquí el agua ya estaba llegando a las viviendas, afectando a los locales, y hoy, un año después, poco a poco se sigue trabajando para recuperar la normalidad, una normalidad todavía, entre comillas. Para analizar cómo ha sido este año, ese trabajo incansable, tenemos nosotros esta tarde a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent. Alcaldesa, bona vesprada. Molt bona vesprada. Hablamos que hace un año todo cambió, en pocos minutos la vida daba un vuelco. ¿Cómo fueron aquellos primeros instantes? ¿Cómo los recuerda? Con incertidumbre de no saber lo que estaba sucediendo y con miedo por ver la magnitud y la fuerza del agua. Y hay que recordar que aquí no llovía. Entonces tampoco había ninguna alerta activada y estábamos haciendo vida normal. Suspendimos los colegios y menos mal para evitar desplazamientos, pero el resto de edificios estaban abiertos y también gracias a eso pues el ayuntamiento, el edificio de la policía, el polideportivo sirvieron de refugio. Y nuestras vidas se paró porque en Catarroja todo fue devastado y desgraciadamente 25 vecinas y vecinos perdieron la vida. Hoy, un año después, lo decíamos, no podemos hablar de normalidad completa, todavía se está trabajando, queda mucho por hacer. ¿Cómo han sido estos 12 meses? Es muy duro, es una nueva normalidad, para nada tiene que ver con lo que conocíamos y tenéis que pensar que todavía, desde lo más simple, ascensores que todavía no funcionan, garajes que están inoperativos e instalaciones que todavía no han empezado la obra, como este parking de la Plaza Mayor donde nos encontramos, porque ahora, cuando queremos intervenir, hay que adaptarlo a normativa. Entonces, un parking de 40 años que ahora, como os digo, pues hay que proyectar de otra manera y todo lo que se proyecta es lento. Entonces convivimos con ese duelo y con esa aceptación que todavía cuesta, aunque lo hayamos vivido, porque ya os digo, es que la afectación es de todo. Alcaldesa, el trabajo en los municipios ha sido incansable. Los alcaldes y las alcaldesas estuvisteis al pie del cañón desde el primer momento, sois el contacto directo con los vecinos. ¿Cómo ha sido hablar con ellos, con ellas durante todo este tiempo? No es fácil, nos lo decía ahora antes de entrar, el comentar, el comunicar, el expresar todo lo que se hace y no dar más porque no se puede más. Así es, el día tiene 24 horas y da para lo que da, y al final también nosotros somos vecinos y vecinas de los municipios, entonces sufrimos por la realidad de todas las personas, y ahora mismo pues cada uno está en un nivel de necesidades, pero sobre todo pues intentas estar más pendiente de las personas más vulnerables y también aquellos colectivos como la gente mayor o la gente joven, que pues son esas personas que tal vez no piden ayuda, pero necesitan que el sistema esté a su lado. Y claro, pensad que de normal cuando estás en la parte de vocación pública, ¿no? Cuando estás ostentas un cargo como el de alcalde o alcaldesa, estás acostumbrado a ayudar a los demás, pero en este caso también nosotros somos damnificados, también hemos perdido también nuestras amistades, nuestras familias, y lo tienes que dejar todo para intentar centrarte y bueno, darlo todo y dar lo mejor de ti misma, y sobre todo empatizar con la gente y ser reivindicativos, porque toda ayuda es necesaria. Cada pequeño paso fue un logro durante este año. Hablamos de pasos muy tangibles, como esas obras que se van viendo, pero también otros más emocionales, como volver a celebrar las fiestas, volver a celebrar una vuelta al cole, en algunos casos que no estaban en sus coles. ¿Cómo se ha vivido todo eso? Imagino que pequeñas alegrías, ilusiones dentro pues, de este año complicado. La verdad que sí, más que un duelo individual, es un duelo colectivo, y muchas veces pues sin ganas, sin ilusión, te tienes que dejar llevar
porque, como os digo, es algo compartido. Entonces, una primera fase fue la Navidad, donde todavía pues teníamos a los equipos de emergencias trabajando aquí, y la ayuda recibida fue, desbordante y te daba esa fuerza, ¿no?, para decir hay que seguir luchando. Después fueron la celebración de las fallas, que en nuestro municipio todas las comisiones y la Junta local se adaptaron, y a pesar de haber perdido algunos casales, pues decidieron hacer ese esfuerzo, y eso también fue un hito importante. Y por fin, pues como dices, esas fiestas de barrio, del Raval, de Sant Pere, y después nuestras fiestas patronales en el mes de septiembre, donde ha habido mucha participación y donde hemos podido compartir ese dolor y también esa mirada de esperanza hacia el futuro, porque la vida continúa y nos tenemos que arropar entre todos como hicimos en los peores momentos. Pues ahí está, esa es la realidad 12 meses después. Alcaldesa, ¿qué mensaje le quiere enviar a los vecinos, a las vecinas de Catarroja hoy, cuando se cumple un año de que todo cambiara en sus vidas? Pues que esto es un duelo compartido, que no estamos solos y que hay que sacar esa fuerza para mirar al futuro con esperanza. Pues ahí está, muchísimas gracias por atendernos. Así está la realidad hoy en Catarroja, nueva normalidad y un futuro con esperanza que se diseña a partir de recuperarse de esa riada. Nos quedamos con esa frase de la alcaldesa de Catarroja: la vida continúa con ese dolor, pero hay que seguir adelante porque los vecinos no están solos. De Catarroja nos vamos ya en directo con nuestro compañero Joan Villanueva en ese punto de esa marcha, la Torre, Benetúser, Sedaví. Joan, ¿dónde estás exactamente ahora mismo? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos en Benetúser, donde finaliza esta marcha que se ha iniciado en la pedanía de la Torre, y ahora nos encontramos en la plaza de la Chapa de Benetúser. Ahora mismo cayendo mucha agua, todo el mundo con paraguas y recordando a esas víctimas y demandando justicia, es lo que estamos escuchando aquí. Nosotros nos hemos desplazado, hemos seguido siguiendo esta marcha silenciosa que salía desde la pedanía de la Torre, donde fallecieron en todas las pedanías de Valencia un total de 17 personas. En la pedanía de la Torre se recuerda uno de los momentos más trágicos, y es que hubo 7 muertos en un garaje de 2 plantas. Ahora mismo hemos llegado ya a Benetúser, donde finaliza esta marcha, que también se ha iniciado desde la parte sur de Horta Sud, desde la parte de Albal, y también han acabado aquí en la plaza de la Chapa de Benetúser, donde han empezado los gritos demandando justicia por las víctimas de la Dana. Nosotros estamos aquí ahora mismo bajo la lluvia, donde ya se concentran más de 100 personas y más de 200 probablemente. Para cuando finalice esta concentración aquí en la Plaza de la Chapa, se iniciará una cadena humana desde aquí, desde Benetúser hasta la Torre. Nosotros nos vamos a quedar aquí pendientes para ver cómo avanza esta concentración en recuerdo a las víctimas de la Dana. Así es la imagen ahora mismo en la mayoría de los municipios afectados por la Dana. Las concentraciones de los vecinos piden verdad, honestidad y humanidad, tal y como resaltaba en ese discurso tan emotivo que hemos escuchado de una de las hijas víctima de la Dana, Andrea, en ese homenaje, en ese funeral de Estado. Como vemos en imágenes que nos están ofreciendo nuestros compañeros, y también durante todo el día arrancaba la jornada con misas, coronas de flores, toques de campana, rosarios, momentos de silencio y de oración en las parroquias de La Dana. También el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha tenido hoy en su homilía declaraciones y palabras de cariño y de recuerdo a las 229
personas que perdieron la vida en esa catástrofe hace ahora un año. Se suceden las muestras de dolor, ha comenzado a llover, se esperaban estas lluvias, no muy intensas, pero sí lo suficiente para que entorpezca algunos de los actos que se están realizando, pero no, la lluvia no va a parar ese cariño, esa emoción, esos sentimientos que hoy recorren toda la provincia de Valencia. La salud mental es uno de los temas que se ha hablado y mucho desde que ocurrió la catástrofe hace un año. Una salud mental en la que están ocupados la mayoría de las instituciones, pero no dan abasto. Más de 2.000 personas ya han recibido atención especializada por secuelas emocionales de la catástrofe. Además, las unidades de trauma están constatando que el incremento de atenciones supera ya el 170%. 4 de cada 10 adolescentes en la zona afirma que tiene problemas de salud mental, pesadillas por la noche, les cuesta dormir y sobre todo temen a las lluvias que pueda haber en cualquier día normal de otoño e invierno, y especialmente cuando se pone la alerta roja desde AEMET. Son situaciones de lo que demuestran, lo que vivimos los valencianos aquel fatídico 29 de octubre. Hemos hablado también con un punto importante, hemos estado en el Teatro La Rambleta. Como saben, La Rambleta está ubicado en un punto que se convirtió en la parte más solidaria de la ciudad. Muy cerca de la torre, ubicado este teatro, se dieron cuenta que venía muy bien cuando todos los voluntarios venían y regresaban para cargar sus móviles, para pasar al aseo, para cargar con mantas, con ropa, un centro operativo que fue clave en los primeros días de la emergencia. Así lo recordaba la propia directora y también quien coordinó todas estas labores de voluntariado. Tras el paso de la Dana, uno de los puntos donde más se volcó la gente con el tema de la solidaridad para desplazarse hacia los municipios afectados por la Dana fue el Espai de la Rambleta, una zona donde todo el mundo vino con ganas de ayudar a todas esas personas que se vieron gravemente afectadas por el paso de la Dana. Estamos junto a Abigail, que fue una de las mujeres que ellas se volcó directamente, vino aquí a la zona de la Rambleta. Cuéntanos cómo se gestó ese trabajo que fueron esos días. Bueno, pues nada más pasar la desgracia, yo me metí buscando algún grupo o alguien que fuera para allá, me encontré un grupo de Telegram con 19 personas y hablé con la responsable, con Luisa. Y nada, nos vinimos aquí, quedamos allá abajo, cruzamos, estuvimos el primer día, fuimos allí al barro. Por la tarde ya no podía venir y me dijo, Avi, ¿te puedes hacer cargo tú? No nos conocíamos, pero dice, ¿te puedes hacer cargo tú por tu experiencia que me has contado de la gente que vaya? Y dije, vale, perfecto. Pues al día siguiente vine aquí pensando que seríamos 30, 40 y cuando llegó la plaza había como 300 personas. De repente me doy la vuelta y alguien dejó ahí un brick de leche, una caja de leche, y de repente aquello se multiplicó, se ve que toda la gente del barrio se cuenta y empezaron a traer allí un montón de cosas y claro, aquello se desbordó, un montón de voluntarios y bueno, ahí lo más importante es que Rambleta nos abrió puertas, que si no, pero vamos, fue... Mira, me emociono todavía de ver la solidaridad de la gente. Es emocionante y sobre todo también pensar que el Espai La Rambleta estuvo ahí para echar una mano también en esos momentos. Rocío, usted es la directora de Rambleta, cuéntanos cómo vivió esos días de ver tanta gente que llegaba aquí al espacio. Bueno, pues fue impresionante. Nosotros el día 30 de octubre no abrimos, había alerta roja, Rambleta estaba cerrado por la alerta roja y porque todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que durante esa mañana del día 30 fuimos enterándonos todos, ¿no?, de la tragedia tan enorme que había acaecido. El día 31 vinimos a Rambleta, había que cancelar un montón de actuaciones del fin de semana, había ya pues decretada el luto tanto a nivel del Estado como a nivel de la comunidad y cuando llegamos a Rambleta lo que vemos era toda la plaza de delante de Rambleta, ahora la plaza Lorena Palau, repleta de voluntarios. Durante todo el día estuvimos viéndolos venir, viéndoles cruzar al otro lado y sobre todo viéndolos volver. Yo el día 31
31 por la tarde, cuando los vi volver del barro, o sea, es que era impresionante, eran chavales absolutamente agotados, reventados, y en ese momento fue la decisión de decir, hay que abrir las puertas. Rambleta y sus trabajadores lo único que hicimos fue estar y ayudarles, pero fueron ellas las que, y digo ellas porque esto lo lideró, ¿no? Un grupo de mujeres que de forma totalmente espontánea se juntaron en la plaza, entre ellas se organizaron, empezaron a organizar equipos, empezaron a organizar, bueno, y al final estuvimos, pues eso, 2 semanas, la verdad que convertidos en un centro de voluntariado muy bien organizado, donde la gente venía, sabía perfectamente qué destino, dónde ir, luego vinieron las bicicletas, se hizo un taller para bicis, hicimos una ludoteca para niños, bueno, no sé, fue algo impresionante liderado por estas mujeres, Avi y sus compañeras. Y durante los meses siguientes, Rambleta siguió también volcada con la Dana. Se presentó ese documental de la Dana. Bueno, precisamente porque estábamos siendo testigo de algo que considerábamos que era muy, muy, muy especial. Algo que no se había visto, y siendo nosotros un centro cultural y con acceso, ¿no? Y con contactos con productoras, con gente del teatro, con cámaras, bueno, pues cuando llevábamos ya 3 o 4 días viendo lo que estaba sucediendo aquí, pues decidimos registrarlo. Con varios equipos de producción empezaron, porque nosotros seguíamos en el trabajo de limpiar, de organizar, pero ellos fueron pues tomando recursos. Y la verdad es que es un documental que yo creo que refleja muy bien lo que aquí ocurrió, ¿no? Como un equipo humano totalmente desinteresado, de forma totalmente espontánea, voluntaria, de pronto se organiza, consigue crear una estructura eficaz para ayudar y para dar soporte a los que están en los momentos más trágicos de su vida. Y yo creo que el documental recoge muy bien esa situación, ¿no? Esos hechos. Unos voluntarios cuyos protagonistas, una de ellas fue Abigail, que, bueno, Abigail, ¿cómo viviste tú también el documental desde dentro? Bueno, el documental fue una pasada, porque además no nos dejaban verlo, nos pusieron un trocito nada más de muestra. Impresionante, o sea, el trabajo que han hecho la productora, todos los que han participado en el documental, está hecho con excelencia, con mucha delicadeza y sacando esa parte humana de los voluntarios. Pues Abigail, Rocío, gracias por atendernos y gracias sobre todo por la labor que se hicieron esos días desde la Rambleta y desde el voluntariado. De verdad, gracias, y nada, esperemos que, bueno, sigamos dándole voz a esto, que no se quede en el olvido, porque es importante siempre dejarlo en la memoria, ¿verdad? Sí, es muy importante que no nos olvidemos, porque en los pueblos algo se ha hecho, pero queda muchísimo por hacer, todavía quedan muchos bajos por limpiar, queda mucha gente que no ha podido salir de sus casas, porque yo tengo amigas con minusvalía que no han podido salir de sus casas. Entonces es una urgencia, por favor, de verdad, quien sea, que arreglen los ascensores, por favor, porque hay mucha gente que no se puede mover y ha pasado un año. Entonces, para mí eso sería una urgencia imprescindible. Rocío, con ese documental también hacemos eso, que se mantenga en la memoria un hecho como este. Sí, evidentemente es algo que no debe volver a ocurrir, y que la experiencia y la trágica experiencia que hemos tenido sirva para que no se repita. Podremos estar sujetos a las inclemencias de un tiempo que no depende de nosotros, o sí, pero obviamente está fuera de nuestro, pero desde luego hay que poner todos los medios para que una tragedia así no vuelva a ocurrir. La solidaridad fue la protagonista, sin duda alguna, en ese centro de la Rambleta. Los aplausos de fondo, seguimos en la localidad de Paiporta. Como saben, este ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial que han empezado hoy, se sucederán mañana y pasado mañana. A las 7:30 ha comenzado esa vigilia en recuerdo de las víctimas en la explanada del ayuntamiento. Está rodeado el barranco de todos los vecinos que poco a poco, ha sido un goteo constante a lo largo de la tarde, han rodeado por una parte y por otra ese barranco, esa pasarela con esas velas en homenaje a las víctimas que fallecieron en esta localidad. Un acto que ha comenzado con la lectura en recuerdo de las víctimas a cargo de una vecina de esta localidad de Paiporta.
amics i amigues, totes elles víctimes innocents d'una barrancada que ens va marcar per a sempre. El que avui recordem no és només una catàstrofe, és la vida de cada una de les persones que ja no estan entre nosaltres, però que seguiran per sempre en els nostres records. El temps passarà. Transformarem i reconstruirem junts Paiporta. Tractarem de conviure amb les ferides i les curarem, però mai oblidarem a les persones que ens falten des d'aquell dia. En memòria de les víctimes de la Dana, persones innocents que varen perdre la vida ara fa just un any, però sobretot en memòria de les 56 víctimes paiportines, veïnes i veïns del nostre poble. Per tots ells, guardem ara 3 minuts de silenci. Son las imágenes de esos 3 minutos de silencio que se han guardado aquí alrededor del barranco del Pollo, el punto neurálgico, la zona de Paiporta, uno de los municipios más arrasados por la catástrofe. Hoy se cumple un año de ese 29 de octubre. Actos que se están sucediendo en todas las localidades con esa marcha, esa lluvia, insistimos que poca, pero empieza a coger intensidad, pero ahí están los vecinos con esos paraguas rindiendo homenaje, con esos abrazos entre ellos, recordando ese fatídico día y cómo se vivió aquí en la localidad de Paterna. Abríamos así nuestro especial, eran las 18:47 aproximadamente, ya hace una hora que empezó a desbordarse el barranco del Pollo. Al principio solo 2 palmos de agua y en tan solo 5 minutos el agua llegó a 1,5 metros, llevándose por delante todo tipo de mobiliario, infraestructuras, coches. La mayoría de los vecinos fallecidos aquí lo hicieron en plantas bajas, en bajos comerciales, y también algunos de ellos cuando bajaron a recoger, intentar mover el coche, porque hay mucha cultura en estos municipios cerca del barranco de que cuando llueve se sacan los coches de los garajes porque a veces se inunda, pero sin saber ese tsunami que les iba a arrasar por completo. Hoy en este especial hemos querido tener testimonios de esa reconstrucción, de cómo se ha rehecho un pueblo valenciano. Comercios arrasados, un comercio especialmente dedicado a la seda. Hemos estado con Guillermo Catalá, es el director de la Compañía Valenciana de la Seda y, por cierto, la 8ª generación de una saga que lleva más de 2 siglos tejiendo la historia textil de Valencia. Un año después de la Dana, nos cuenta cómo ha sido esa reconstrucción. Y nos hemos venido hasta este showroom a punto de estar terminado porque aquí también se vivió hace un año lo ocurrido con esa trágica Dana. Estamos con Guillermo Catalá, es el director de Compañía Valenciana de la Seda y la cabeza visible de la 8ª generación de la industria sedera en Valencia. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, lo decíamos, estrenando, entre comillas, instalaciones, reestrenando, porque ha sido un año complicado.
Es un año complicado, intenso, con muchas fases, por supuesto, pues la fase desde que pasa todo hasta que empiezas un poquito a limpiar, a ver un poco de luz, ¿no? Y luego pues fase de construir la fábrica, fase ya pues de entrar un poquito en la parte más comercial y luego fase de, oye, pues he vuelto a la vida, estamos aquí y nada, ha sido un año muy intenso, pero bueno, se han hecho muchísimas cosas. Mucho trabajo, 12 meses en los que no habéis parado. ¿Cómo recuerdas? Si recuerdas, porque lo decimos siempre, es un momento de tantos sentimientos encontrados que es difícil dibujarlo aquel 29 de octubre, aquella tarde. Pues sinceramente parece que haya pasado mucho tiempo, la verdad, no llegamos al año, estamos en un año, y fíjate, recuerdo, pues no fue un día tan negativo en el sentido de que aquí no llovía, aquí no pasaba nada. La verdad es que sí que nos fuimos todos a tiempo y no lo vivimos aquí presentes. Entonces, bueno, aquel día, pues la verdad es que afortunadamente nos salvamos todos, ¿no? Por cómo fue todo. Pero al día siguiente es cuando empezó un poquito pues, el desastre de todo, ¿no? Entonces tengo sentimientos encontrados, lo recuerdo de la dureza de todo lo que se vivió, pero también tengo un sentimiento de todo lo que hemos conseguido ahora, hemos aprovechado para hacer las cosas mucho mejor y tengo ese sabor agridulce, la verdad, pero por supuesto, cuando miramos atrás y pensamos en lo que aquello fue, pues muy, muy, muy duro, obviamente. Duro, nos hablabas ahora también, un momento complicado de gestionar porque hacía 2 semanas escasas, una semana y algo, que Berta era fallera mayor, había venido a escoger su espolín y de repente los focos cambiaron y en el mundo fallero se hablaba de la pérdida del espolín de la fallera mayor y todos se vinieron a intentar tener esa declaración. Fue un momento complicado de gestionar. Bueno, fueron las telas de la corte, el segundo traje oficial y tal, que sí, que tenemos muchísimos trajes encargados por Berta, para Berta, y aquello fue pues obviamente muy sonado en este sector. Me acuerdo perfectamente, dejamos las telas de toda la corte mayor perfectamente tejidas encima de la mesa y nada, entonces cuando al día siguiente fuimos a ver cómo estaban exactamente en el mismo sitio encima de la mesa, pero todas pues embarradas y tal, o sea que eso fue así y nada, aprovecho para decir que Berta fue fantástica, lo bien que se portó con nosotros, lo paciente que fue para todas las telas que luego le pudimos hacer más adelante, entre ellas la querida fue un tejido que lo hicimos, fue la primera tela que tejimos en esta nueva fábrica Postdana, la primera tela fue la tela de querida de Berta y fue una cosa, claro, contrarreloj y ella fue muy paciente y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Ha sido un año complicado, lo decimos, un año también de superación personal, porque vamos a intentar girar el foco. Estamos hablando mucho de lo negativo en general, pero ¿para qué os ha servido? ¿Cómo habéis mejorado? Seguro que ha servido para replantearse estructuras. Sí, es una fantástica pregunta. Nosotros hemos hecho valer la expresión de no hay mal que por bien no venga. Nosotros eso lo hemos convertido en una realidad increíble, entonces aprovechando lo que conocemos de estos años de trabajo y lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer, pues hemos montado todo esta nueva fábrica pues centrado en eso, ¿no? También hemos aprovechado para modernizar toda la maquinaria, no se salvó ningún telar mecánico, hubo que desguazarlos por completo. Y bueno, pues hemos aprovechado y todos los telares que están en esta casa son telares de última generación y obviamente pues tienes una fábrica con mucho más músculo y más potente. Entonces estamos en parte mucho mejor que antes, sin duda, pasando lo que ha pasado, pero no, o sea que a día de hoy pues muy contentos con el trabajo, con las instalaciones, con todas las mejoras que hemos hecho en todos los aspectos, sobre todo a nivel industrial, a nivel fabril, o sea que bueno, a día de hoy, a un año vista, pues bueno, estamos muy contentos con toda la labor. Ahí va a ir al mercado porque eso es todo lo que ha pasado, pero si ahora miramos al futuro, dentro de un año, ¿en qué situación está el mercado? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo se dibuja el futuro de Compañía Valenciana de la Seda? Pues yo creo que fantástico, la verdad, somos muy optimistas, somos ambiciosos, obviamente con mucha cabeza, pensando las cosas muy bien, paso a paso y bueno, en el sector de indumentaria, por ejemplo, pues afortunadamente esta casa pues tiene mucha demanda de telas y eso nos da mucha fortaleza para dibujar los años venideros. Trabajamos en otros sectores, estamos trabajando en colecciones nuevas, en productos nuevos, en materias primas nuevas, o sea que se dibuja un futuro, bueno, con optimismo, con ambición,
con ganas, con realismo de entender que hay años mejores y peores, pero la verdad que dentro de todo ese proyecto que estamos haciendo, que comparto esta alegría de donde estamos hoy en día, pues yo creo que nos va a traer pues muy buenos años venideros, esperemos, y en todos los aspectos, la verdad. Pues ahí está, ese es el análisis de cómo han sido estos últimos 12 meses. Guillermo, gracias por atendernos, a seguir trabajando. ¿Y qué mensaje le enviamos a todo el que nos esté viendo desde casa, desde esa clave de levantarse? Ha costado, pero es posible. Bueno, yo creo que sin duda actitud. También he de reconocer que el ADN valenciano que he podido comprobar en compañeros, en vecinos que han pasado por la misma situación, creo que muchos hemos dicho, oye, para adelante, y entonces la vida se trata de saber levantarse, saber mirar al futuro, mucha actitud y desde luego agradecimiento a toda la gente que nos ha ayudado, a personas, a amigos, a voluntarios, a fundaciones, a asociaciones que nos han ayudado. También hay que dar las gracias, ¿no? Porque esto no lo hace uno solo, lo hace con apoyo, tanto emocional como en otros sentidos, y bueno, o sea, agradecido y actitud, sin duda. Testimonios de esa reconstrucción, testimonios de empezar de cero e intentar abrir nuevos negocios, que es la situación que ha pasado en la mayoría de los municipios valencianos. Precisamente la Cámara de Comercio sacaba unos datos recientemente en el que afirmaba que el 85% de los comercios en los municipios afectados por la Dana ha podido abrir la puerta, pero no olvidemos ese 15% de comercios que no lo han podido hacer, que no les han llegado esas ayudas, que lo han pasado tan mal y que después de la Dana no han podido abrir sus comercios, pequeños y medianos autónomos, que han sido uno de los mayores afectados por esta catástrofe. Nos vamos con esa marcha. Joan Villanueva, Benetússer, Sedaví. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo, Joan? Buenas tardes, aquí seguimos bajo una lluvia intensa en la plaza de la Chapa de Benetússer, donde centenares de personas se estaban concentrando pidiendo justicia por las víctimas de la Dana, las 229 víctimas. Ahora mismo, con la lluvia que podéis estar viendo aquí detrás a mis espaldas, ya queda poca gente en lo que es la plaza. Sí que es verdad que se están resguardando en partes que tienen un poco de tejado para poder aguantar a esta lluvia que, una vez finalizada esta concentración, iba a iniciarse una cadena humana desde este municipio, desde Benetússer hasta la Torre. Nosotros ahora mismo no sabemos si esto va a continuar celebrándose. Hemos intentado contactar, pero claro, aquí la gente se está resguardando, está un poco huyendo de esta parte. También sigue ese miedo por la lluvia después de un año de esa catástrofe. Recordamos, en el municipio de Benetússer fue uno de los más afectados aquí en la comarca del Horta Sur, donde fallecieron 10 personas, que los vecinos aún recuerdan todavía las búsquedas para localizar a sus vecinos y el dolor que se vivía en esta zona. Aquí ahora mismo ya veis que se concentra poca gente en la plaza, sobre todo en las zonas más resguardadas, donde han estado haciendo un acto con música, muy saranga y diferentes representaciones para pedir justicia y para recordar a esas víctimas de la Dana, las 10 de Benetússer, pero las 229 de toda la Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a continuar aquí en el municipio de Benetússer, vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando. Quedan pocos minutos para que sean las 8:11, ese minuto que todo el mundo recuerda por el sonido del Les Alert, y donde nosotros vamos a estar pendientes porque seguramente aquí también se haga sonar esa alarma que todos recordamos, que a muchos aún les deja sin dormir. Y aquí continuamos bajo la lluvia en Benetússer, en este día de recuerdo por las víctimas de la Dana. Gracias, Joan. Así están las cosas en Benetússer. Esperemos que la lluvia no impida esa cadena humana, uno de los actos más emotivos organizados en estos municipios que saben que están muy pegados uno al otro. La Torre, la de Benetússer, Sedaví, Alfafar, todos ellos arrasados literalmente por ese tsunami de la Dana. Y efectivamente, a las 8:11 recordaremos un año después cómo sonó esa alarma, ese alert,
esa polémica de que llegó tarde y de que no sirvió para mucho. Recordaremos ese momento, pero antes nos vamos hasta la localidad de Alfafar, porque allí nos atendió también estos días su alcalde, Juan Ramón Azuara. Recordamos totalmente esas imágenes en las que los primeros días lo veíamos en todas las televisiones nacionales pidiendo ayuda. Literalmente, nos decía el alcalde, estuvieron solos muchos días en los que la emergencia la tuvieron que sacar sus propios vecinos. Es el testimonio del alcalde. Un año después de la Dana nos hemos desplazado a la localidad de Alfafar, como saben, uno de los municipios más afectados aquel fatídico 29 de octubre. Estamos en la zona cero del municipio y estamos con su alcalde, Juan Ramón Azuara. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Hoy recordamos ese día, ese 29 de octubre. ¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Cómo lo vivió como alcalde, como vecino, como institución? Bueno, pues un año después vemos que fue, ¿no? Que ha sido la mayor catástrofe, ¿no? de la historia reciente de España. A veces todavía te despiertas algún día, parece que no ha pasado, ¿no? Y el día a día, la reconstrucción pues te pone en tu sitio. Parece que fue una pesadilla y ahora estos días sí que vuelves a ser consciente porque ves todos estos documentales, las fotos, los recuerdos de las personas en las redes sociales, pero bueno, ves cómo está la situación ahora y te da fuerza para seguir luchando en esta reconstrucción. Recordamos al alcalde de Alfafar en esos primeros días de la emergencia pidiendo ayuda, que no llegaba nunca. Alfafar pidiendo ayuda porque sus vecinos lo necesitaban, porque habían cadáveres incluso en los edificios, como luego desgraciadamente se localizaron. Sí. ¿Cómo fueron esos momentos, alcalde? Bueno, pues era tener salida en el pueblo, ¿no? Estuvimos tres días solos, 3 días que no se podía entrar, 3 días que no podían ni entrar ni salir ambulancias, gracias a los agricultores en este caso, ¿no? A los agricultores que empezaron a hacer camino, gracias a policía local que se volcó con los agricultores y una empresa de aquí de Alfafar de ambulancias que nos ayudaba a intentar trasladar heridos, ¿no? Pero sí fue un grito porque estamos aislados por redes, por cobertura también, y fue un grito de desesperación a que entrara la UME, pero que creemos que desde el primer momento tenía que haber estado en nuestras calles. ¿Cómo fue ese 29 de octubre? ¿Llegó a suspender clases en Alfafar, alcalde? ¿Cómo vivió esas alertas que nada tienen que ver con la situación actual, porque no hacíamos caso a ellas? ¿Cómo gestionó esto? Bueno, pues en un principio la verdad es que sí, teníamos un acto, estábamos en Valencia haciendo una actividad y en el momento que saltó la alarma, la alerta roja, sobre las 10:15 de la mañana, me desplacé corriendo a Alfafar, me despedí de todos los compañeros, les dije que era una alerta roja, que hacía muchísimos años que no saltaba una alerta roja en esta población, y vine y con el equipo de comunicación grabé un vídeo por redes sociales y hice un decreto pues cerrando los parques, las actividades al aire libre y luego suspendiendo las clases. Tiempo después ves que gracias a Dios que tomamos esa decisión, pues algún colegios o mayores estuvieron en sus casas, había menos movilidad, incluso había un colegio de alumnos con movilidad reducida y discapacidad que pudieron venir los autobuses, subirlos y llevarlos a sus viviendas antes de las 5 de la tarde. Entonces pues valió la pena ese esfuerzo, romper agenda, venir y comunicar. Pues se actuó rápidamente en ese sentido, pero no se pudo evitar nada porque nada se podía hacer ante la magnitud de esa dana. Alcalde, ha pasado un año, 365 días. ¿Y cómo está Alfafar? ¿Cuál es la radiografía? Queda mucho por hacer, imaginamos, pero podemos decir que sus vecinos ya han vuelto a la normalidad. Bueno, no, la verdad es que no, y tardaremos en volver a la normalidad porque
¿Cuál es la normalidad? Que esté todo en su sitio, que esté todo reconstruido, bueno, y los recuerdos y el sufrimiento y nuestra salud mental. Entonces tardaremos, creo que tardaremos años, ¿no? Incluso yo mismo como víctima y como vecino que me pilló aquí, pues igual lo sufro, y creo que todavía no estamos. Estos días nos está costando ver las televisiones, nos está costando ver pues estos días de aniversario del primer año, y nos está costando conectar, ¿no? Y nos golpea y sufrimos viendo las imágenes en televisión, pero sí que es verdad que llevamos una reconstrucción, que vamos a buen ritmo, y que este buen ritmo, que vuelva toda la actividad, tanto infantil, juvenil y de mayores, pues también hace que se vean atisbos de normalidad, ¿no? Por otra parte, en asuntos sociales, creo que estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos en asuntos de salud mental, y bueno, pues tardaremos, todavía no estamos recuperados, tardaremos todavía un tiempo, pero al fin y al cabo, con el esfuerzo de todos, saldremos adelante. Para finalizar, ¿qué mensaje quiere transmitir hoy, un año después de ese fatídico día, a sus vecinos y vecinas? Pues bueno, pues que por una parte que hay esperanza, que estamos esperanzados, que las cosas van saliendo, queda muchísimo por hacer, pues pedimos paciencia, que no está todo en nuestras manos, sino está en manos de la burocracia y en manos de administraciones que están por arriba de un humilde ayuntamiento, pero que nosotros las ganas de trabajar, de luchar y de pelear por volver a la normalidad lo más pronto posible, pues las tenemos, y poco a poco se va a ir viendo en nuestras políticas municipales. Pues esa es la hoja de ruta. Gracias, alcalde, por atendernos. Nos despedimos desde la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, Zona Cero, hace un año, 29 de octubre. El mensaje de Juan Ramón Azuara, alcalde de Alfafar, lo vimos emocionado en esta entrevista. Es difícil superar el dolor que también vivieron, insistimos, los alcaldes y alcaldesas gestionando la emergencia durante los primeros días. La salud mental sigue preocupando y mucho. Se ha hecho estos días, ha dado a conocer un estudio realizado por Children, en el que revela que aproximadamente el 24% de la infancia valenciana afectada sigue teniendo problemas para dormir, y que más del 30% reconoce sentir miedo a la lluvia, a las tormentas y a los truenos. Los vecinos de Paiport han empezado ya a abandonar esta zona del Barranco del Pollo en ese acto homenaje que empezaba a las 7:30 con una vigilia y con la lectura de ese manifiesto. Funeral de Estado emocionante el que hemos vivido esta tarde, especialmente con el recuerdo que ha realizado en sus discursos las tres familiares de víctimas, Andrea, Nayara y Virginia. Reconocían que hace un año les cambió la vida, que el agua lo arrasó todo. Han querido tener un reconocimiento a los que ahora seguimos aquí. Tienen que tener esa fuerza para seguir recordando a los que se fueron. Valencia salió del barro con dignidad. Explicaban cómo la vida pesa, cómo una familia se rompe de un día para otro y lo difícil que es la superación. Vidas rotas en 1000 pedazos. Es lo que estamos escuchando en este día, un año después de la Dana.
Así sonó a las 8:11 hace un año. Es esa alerta a los vecinos de los municipios donde arrasó la Dana. Fue tarde, llegó tarde este aviso. En la mayoría de vecinos el móvil les sonó cuando ya se estaban produciendo esos rescates, cuando las casas ya estaban prácticamente inundadas. Hemos querido tener ese recuerdo, esa alerta y ese minuto de silencio contándoles en directo lo que está pasando ahora mismo en los municipios afectados por la Dana. Una tarde de emoción, emotiva, donde siguen los actos. Nos vamos hasta la localidad de Aldaya. Allí ya se ha desplazado nuestro compañero Manu Seguín, que ha estado siguiendo en directo ese funeral de Estado. Manu, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en Aldaya? Buenas tardes de nuevo, Silvia. Pues aquí hace apenas unos minutos comenzaba esta vigilia, una marcha que sale desde un punto inicial donde salió el agua, donde comenzaron esas inundaciones. Estamos pegados a este barranco de la Saleta y que terminará dentro de aproximadamente 45 minutos en la plaza del Ayuntamiento, donde se hará un minuto de silencio. Son miles las personas que hay congregadas a estas horas en las calles de Aldaya, pese a la lluvia que parecía que podía echar para atrás a mucha gente. Son muchos los vecinos y las vecinas que han querido sumarse a esta vigilia, que han querido sumarse a este momento aquí que estamos viviendo en directo, una marcha en la que el silencio es protagonista y las velas recuerdan a todos esos fallecidos en la localidad, una localidad que se pone alerta cada vez que suenan alarmas como la que acabamos de escuchar y que sigue pidiendo ese desvío del barranco de la Saleta, que es el que entonces, aquel 29 de octubre, causó los desbordamientos. En unos minutos volveremos a pediros paso para hablar con algunos de estos vecinos y vecinas que están hoy aquí en las calles de Aldaya. Como no podía ser de otra manera, Aldaya se suma al dolor, un municipio que también sufrió, quedó arrasado también, especialmente a los alrededores del barranco del Pollo. De Aldaya volvemos a esa marcha que sigue realizándose en el punto neurálgico en Benetússer. Desconocemos si ha parado algo de llover, por lo menos aquí en la localidad de Paiporta, y se va a realizar esa cadena humana que nos comentaba Joan. Hola Silvia, sí, en Benetússer acaba de parar de llover, pero la policía local ha pasado hace unos minutos anunciando que se cancelaba la cadena humana. Aquí estamos viendo bajo una de las chimeneas antiguas de la plaza de la Chapa de Benetússer, donde los ciudadanos están dejando velas en recuerdo de sus familiares. Aquí vemos velas, flores, en un momento donde la plaza ya se ha vaciado después de una lluvia que no ha dejado finalizar los actos en memoria de las víctimas de la Dana. Como decía antes, la policía local de Benetússer ha pasado con su coche y ha anunciado que se cancelaba la cadena humana que tenía lugar ahora, posteriormente, después de esta concentración en la Plaza de la Chapa. Nosotros nos hemos mantenido aquí para ver si se podía continuar celebrando, pero finalmente no ha podido continuar. Y ya vemos, la ciudadanía de Benetússer sigue acercándose a la chimenea para dejar velas en memoria de las víctimas de la Dana, las 229 víctimas de la Dana. Así es, Joan, gracias. Se cancela, por tanto, ahí tienen la noticia, esa cadena humana, y es que sigue habiendo esa sensibilidad, como no puede ser también de otra manera, ese miedo a la lluvia. No ha llovido mucho, pero lo suficiente para que las autoridades hayan decidido por seguridad cancelar esa cadena humana que iba a unir los municipios de La Torre, Sedaví y Alfafar. No obstante, y pese a la lluvia, los vecinos siguen protagonizando en todos esos municipios ese reconocimiento, ese homenaje con esas velas también y esos cirios que se encienden y se han encendido durante toda la tarde.
Llamaba la atención precisamente también cuando hemos llegado a la localidad de Paiporta, ese ambiente de lo que le hablábamos antes, un pueblo triste que hoy recuerda esa catástrofe. Siguen muchos edificios todavía por reconstruir, muchos bajos de viviendas que no serán reconstruidas ya nunca porque sus dueños perdieron la vida, muchos de ellos ahogados por ese agua que arrasó el barranco del Pollo y que vivían precisamente pues cerquita de ese barranco. A las 18:47 este barranco que tenemos a nuestras espaldas se desbordó sin que sus vecinos esperaran ese tsunami que lo arrasó todo. A partir de ese momento se produjeron las peores horas para la localidad, vecinos que no aparecían, el temor de los familiares cuando no estaban en casa y horas muy largas hasta que Paiporta amaneció con esa imagen dantesca. Un pueblo destrozado por el agua, un pueblo destrozado por ese agua que al día siguiente se convirtió en barro. Estamos ofreciéndoles en directo este especial. Vamos a intentar recuperar alguna conexión con esos municipios. Desde primera hora de esta tarde hemos intentado contarles lo que está ocurriendo en un día complicado, porque es reabrir otra vez las heridas, esas cicatrices que permanecerán siempre en el pueblo valenciano y que hoy han tenido en ese funeral un acto emotivo que necesitaban también, nos lo contaban las propias víctimas, familiares de víctimas de la Dana, que necesitaban ese acto colectivo para rendir homenaje a sus fallecidos y sobre todo coger esa fuerza para seguir adelante. Así ha sido el funeral, así se lo hemos contado. Volvemos hasta Aldaya con nuestro compañero Manu. Se siguen produciéndose esas velas, esos actos emotivos, Manu. Continúa esta marcha, esta vigilia en Aldaya, la lluvia va y viene y nosotros nos hemos venido hasta la cabecera de esta marcha en este 29 de octubre, un año después. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un año después continuáis reivindicando que no vuelva a suceder y recordando. Que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, que no volvamos a perder a los vecinos que perdimos ese día, que no volvamos a perder nuestras casas, nuestros comercios. Pedimos que se haga algo de verdad, no que se quede en papel mojado, que es lo que suele pasar siempre. Hace un año la imagen era completamente distinta en la localidad. ¿Cómo han sido estos 12 meses? Pues han sido 12 meses muy duros porque las casas, tú ves las calles y las calles están bien, pero las casas y muchos negocios de aquí, si tú abres la puerta siguen sin estar. Yo sigo sin poder estar en mi casa. Este chico sigue sin tener su negocio abierto. Entonces, sí ha pasado un año. Fíjate qué largo se ha hecho un año y no tenemos nada terminado. Porque las ayudas del Estado no han llegado. Las del Estado no han llegado. El Ayuntamiento de Aldaya todavía no nos ha dado nada del dinero que recibió tampoco. Entonces no sé a qué estamos esperando. No sé a qué se juega aquí. A engañarnos. Hay miles de vecinos hoy acompañando esta vigilia. Imagino que eso refuerza de alguna manera, ¿no? Que da ánimos. Sí, esto la verdad es que ver tantísima gente al lado nuestro nos da mucha fuerza para seguir luchando por este pueblo. La verdad es que sí. Nos contaban, muchas gracias por el testimonio, un año esperando para abrir tu negocio, sigue cerrado. ¿Cómo estás en estos meses? Pues muy agónico, sobre todo porque pues al final todo el mundo te pregunta y quiere saber cómo estás y volver a verte donde siempre, y pues por todo lo que ha pasado es muy difícil salir adelante. Ahora, un año después, seguís pendientes del futuro. ¿Cómo lo pensáis hoy, que es un día de recordar? Pues sinceramente yo en lo personal intento recordar lo mínimo posible y me intento quedar con todo con el pueblo, que al final es quien nos ha ayudado y quien pelea por lo que es nuestro. Pues muchas gracias. Aquí continuamos esta vigilia, esta marcha que comenzaba a las 8 de la tarde y se alargará hasta bien entrada
la noche en Aldaya. Gracias, Manu. Cerramos ya las conexiones con los municipios. Les vamos a dejar un especial, La huella de la Dana, que arrancaba a las 5:30 de la tarde. Hoy hemos querido recordar a las víctimas, las 229 personas que hace un año perdieron la vida en esta catástrofe, pero también se ha puesto en valor la solidaridad y la fuerza de un pueblo que después de quedar arrasado volvió a levantarse. Así es el pueblo valenciano. Gracias por estar ahí. Esto ha sido La huella de la Dana. El agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya. Cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego.